Vamos entonces a audiencia de juicio. Están todos los intervinientes que comparecieron de manera presencial. Así también se ven en este momento al menos el querellante, la acusada, sí, están todos conectados. Bien, entonces vamos a dar la palabra para sus alegaciones finales al acusado y defensor, señor Gómez. Tiene la palabra. Con la venia de su señoría, adhiero íntegramente a lo que han manifestado precedentemente los señores abogados defensores, la señora Verónica y don Rodrigo, y voy a partir señalando que la especie, en mi concepto, en la sección de derechos a que se refieren los hechos que han sido investigados en esta causa, no existe delito alguno. Se trata del ejercicio de una actividad lícita que no tiene la connotación penal que le ha pretendido infundir el Ministerio Público. Ya ha sido analizado a cabalidad que la especie no concurre los requisitos de la estafa, ni tampoco los requisitos señalados por el artículo 138 para los efectos de la tipificación de la conducta ilícita que allí se describe. De manera, pues, que dicho esto, me voy a referir exclusivamente a aquellos aspectos que dicen relación con la cooperación o colaboración que se me imputa. Se ha dicho, primero, que la colaboración de Gómez, el soporte legal, consiste en la redacción de escrituras públicas que tienen por objeto dar credibilidad jurídica a las maniobras que se consideran dolosas. Sin embargo, claramente el Ministerio Público ha olvidado que el derecho es uno solo. Y en la vida, su señoría, hay amores que nunca pueden olvidarse. Y por cierto, que nosotros que ejercemos esta noble profesión de abogado, no podemos olvidar aquellos aspectos fundamentales que son propios del ejercicio y del quehacer del abogado. Y este quehacer propio, en mi concepto, se basa y se funda en el cumplimiento irrestricto de las normas constitucionales y de las normas legales. De manera entonces que la cooperación que se me imputa para los efectos de la redacción de las minutas cae a propósito de la disposición establecida en el artículo 401 del Código Orgánico de Tribunales, que establece en el número primero que le corresponde a los notarios extender los instrumentos públicos con arreglo a las instrucciones que de palabra o por escrito le dieren las partes otorgantes. Dos cosas. Una, ¿Gómez otorga este contrato? No, no lo otorga. Segundo, ¿qué finalidad tiene entonces la minuta? La minuta no es más que un documento que no tiene ningún valor jurídico, porque el notario es absolutamente libre e independiente de redactar las escrituras conforme su real saber y entender. Quiero a este respecto hacer presente que cuando se discutió en la comisión respectiva las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, se propuso suprimir la palabra redactar que se contenía en el número primero del artículo 401 y su reemplazo
por la expresión extender. Pero resulta que la comisión encargada del estudio de la propuesta de la modificación de la norma del artículo 401 dejó claramente establecido en la comisión legislativa que la supresión de la expresión extender no significaba en modo alguno que se hubiera quitado esa función al notario. Congruente con lo expresado, agrega la comisión informante, cuando se trata de la intervención del abogado en las escrituras públicas se establece el sistema de minuta. Se limita su procedencia a ciertas y determinadas escrituras. De manera entonces que es la ley la que establece primero la obligación de la redacción por parte del notario. Pero se dice, pero también hay minutas. Claro que hay minutas. Pero ¿cuáles son estas? Las establecidas en el artículo 413 del Código Orgánico de Tribunales. Y entre estas escrituras que deben necesariamente redactarse en base a una minuta, no se encuentra, su señoría, en la enunciación taxativa que hace el legislador de los contratos de compraventa. De manera entonces que claramente la primera afirmación que se hace por parte del Ministerio Público de que Gómez sería el redactor de las escrituras cae por la aplicación de la ley. Nosotros juramos defender la Constitución y la ley. En segundo lugar, se ha dicho que no solo participó en la redacción de las escrituras, lo que ya es desmentido en virtud de la propia ley, sino que además me preocupé de solicitar la inscripción del plano autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero. Como si esta inscripción no fuera necesaria, su señoría, precisamente para poder establecer la posibilidad de que las escrituras redactadas por el notario pudieran inscribirse. No va a haber en el conservador de bienes raíces de ninguna de las comunas de nuestro país la posibilidad de escribir una escritura de cesión de derechos si no está previamente establecido el lote respecto del cual se produce esa subdivisión. No se divisa, su señoría, de qué manera la solicitud de inscripción del plano autorizado por el SAC pueda contribuir a la realización de los actos que, al decir del Ministerio Público, pudieran ser dolosos. Ya he señalado que no lo son. En tercer lugar, se dice además que esta apariencia jurídica que le presta la asesoría de Gómez se deja en evidencia en la participación que éste tiene ante la Superintendencia de Electricidad y de Gas a propósito de la cursación de una citación. Efectivamente, tengo 40 años de ejercicio en la profesión, dedicados absolutamente al ejercicio libre de la profesión. Y en esa razón tengo la convicción más absoluta de que la presentación que se debe hacer a propósito de un reclamo, una contestación, no le da el carácter que ha pretendido el Ministerio Público. Después se dice, defiende a Parkons. Pero por Dios, si Gómez vive del ejercicio libre de la profesión. Pero se ha pretendido señalar que esta defensa que hace Gómez le da fundamento jurídico a la negociación dolosa que solo ha visto el Ministerio Público en esta situación. Se incorporó en este tribunal
un documento por el propio Ministerio Público a propósito de la causa en la que efectivamente tuve participación, que es la causa referida al hecho 3, Calegari con Parco, que partió en febrero del año 2014 y en la que efectivamente defendí los intereses de Parco. Y acá quiero hacer una precisión. En esta causa Calegari con Parcos no se dictó sentencia, su señoría, sino que simplemente se tuvo por acreditado frente a la presentación efectuada por el abogado demandante de la totalidad del pago. Se ha dicho también que existen estipulaciones en las escrituras que darían cuenta de la maliciosa actuación de Gómez. ¿Y cuáles son estas? Ya dicen la redacción de escrituras. Yo no redacto escrituras. Segundo, la actividad o el ejercicio profesional independiente que Gómez realiza. Tampoco. Tercero, que se han incorporado maliciosamente las renuncias de las acciones. Dije hace un rato que hay amores que en la vida no pueden olvidarse. Y resulta que el artículo 12 del Código Civil no prohíbe, su señoría, la renuncia de las acciones. No está prohibido. No está prohibido. No existe, no conozco escritura, ni de los bancos, ni del Estado, ni de las AFP, en las cuales no vaya incorporada esta escritura, particularmente en las del Banco del Estado de Chile, que yo entiendo que tiene un ejército de abogados para la redacción de sus actos y contratos. Pero, dicho esto, necesariamente tenemos que entender otras dos situaciones. La primera, se ha hecho gran caudal de que a Gómez, los otorgantes de la escritura, no Flavio Gómez, como se ha dicho acá en este juicio, se autodesignaba mandatario. Perdón, Gómez no firma ninguna escritura. ¿Y cuáles son los mandatos? Uno, las facultades necesarias para la competente inscripción de este contrato. Aparecen todas las cláusulas, en todas las escrituras. Y segundo, para proceder a la constitución, reglamentación, disolución y liquidación de la sociedad, de las comunidades. Ignorar las normas del derecho en materia de liquidación de comunidades no es responsabilidad mía. Es el código el que habla por sí solo. Todos sabemos que las comunidades pueden ser liquidadas incluso por los propios comuneros. Y no existe prohibición alguna, su señoría, para que los comuneros confieran mandato a un tercero, que puede ser abogado o no, para que proceda representando a todos los comuneros para que estos de común acuerdo ejecuten y realicen esa liquidación de la comunidad. Y ha llamado a escándalo el hecho de que en estos mismos poderes se señale o se signifique un número de un sitio particular. Se olvidan de que los comuneros pueden libremente establecer y determinar qué número de sitios se le va a asignar o de qué manera se va a producir la liquidación de la comunidad. Si la comunidad se liquida, habrá que adjudicarle a los comuneros los bienes que eran comuneros. De otra manera no se puede determinar la comunidad. Los comuneros son libres para determinar aquello. Y para eso le dan poder a Gómez. Pero esto no es ningún delito, ni es una actuación maliciosa, como se ha pretendido. Enseguida, se ha dicho también de que las comunidades no pueden liquidarse.
se ha pretendido mostrarle al tribunal la existencia de comunidades agrícolas, que no otra cosa son los que se han ido formando a propósito de las sesiones de derechos que se le hacen a las personas, a los clientes, porque este es un negocio, a los clientes de la participación en la comunidad de aquellos sitios resultantes de la subdivisión certificada por el Servicio Agrícola y Ganadero. No estamos hablando, su señoría, de que esa situación, que también se imputa a doña Jimena Burdiles y a don Juan Miranda, pueda considerarse un delito. No, no hay tal. Y prueba de ello es que la propia ley, el decreto con fuerza de ley número 19, correspondiente al decreto con fuerza de ley de la reforma agraria, número 19, contiene normas muy precisas para la liquidación de las comunidades, con un cambio de paradigma. Allá por el periodo de la reforma agraria, el RRA 19 apuntaba a los terrenos. Sin embargo, a partir de la ley 19.000, perdón, bien digo, a partir de la 19.925 cambia el paradigma y ahora ya no son los terrenos, sino que son las personas, los comuneros, los que van a tener significación para los efectos de practicar la liquidación de esa comunidad. Y es precisamente este cuerpo normativo plenamente vigente el que me permitió señalar tanto a don Juan Miranda cuanto a doña Jimena Burdiles que la cesión de derechos en predios agrícolas, primero, no estaba prohibida y segundo, que permitía en definitiva adjudicarle a cada uno de los comuneros un sitio singular. No hay en las escrituras de cesiones de derechos o de compraventa cesiones de derechos respecto de sitios determinados. Son cesiones de derechos respecto de aquellos lotes resultantes de la subdivisión del servicio agrícola y ganadero. De manera entonces que tampoco podría afirmarse lo que, en mi opinión, se ha sostenido por el Ministerio Público para la pretendida ilegalidad de las actuaciones de todos los acusados. Enseguida se ha dicho, sí, pero resulta que don Flavio Gómez tuvo contacto con don Juan Romero, con doña Ingrid, con don Marco, con don Johnny, con doña Verónica y con don Raúl. Pero lo que no se dice fue, o es, que don Juan Romero fue 17 veces a mi oficina para redactar en conjunto el borrador sobre el cual se iba a otorgar su escritura. Las otras cuatro personas fueron a consultarme la fecha, fueron a hacer otras consultas. Pero ¿cuándo fueron, su señoría? Después de haber firmado todas las escrituras de cesiones de derecho. Que haga mención, que se acote a la prueba rendida en juicio. Señoría, estas personas declararon en juicio. Sí. Por lo tanto, me estoy refiriendo a lo que ellos declararon. Continúe. Gracias. Y por último, la señora Berna dice que me vio en la oficina de Parco. ¿Que lo vio? Que me vio en la oficina de Parco una vez que ella fue a conversar con doña Jimena. ¿Quién? La señora Berna. No le entendemos. Besna. Besna, ya. Sí. Muy bien, gracias. Pero nunca cruzó palabra conmigo. Y a partir de aquello, deduce el Ministerio Público que yo tenía que tener conocimiento de que lo que se estaba haciendo
era la cesión de sitios particulares contra la ley. Nada más alejado de la realidad, su señoría. Fíjese que la propia ley RRA número 19 y el propio decreto ley 3516 establecen, a propósito de las sesiones de las comunidades agrícolas, que respecto de las provincias de Atacama y Coquimbo, las disposiciones referidas a las comunidades agrícolas continuarán rigiendo de la manera establecida a la fecha de dictación del decreto ley 3516. Dice el artículo 8, a propósito de la derogación que hace de diversos artículos. Dice así: como asimismo aquellas que regulen la división de las comunidades agrícolas de Coquimbo y de Atacama, y las existentes en las provincias de Santiago, Valparaíso y Aconcagua, que tengan similares o iguales características de aquellas. No podemos olvidar que en el proceso de reforma agraria de allá por los años 60, la subdivisión de las comunidades agrícolas constituía uno de los principales problemas que enfrentaba nuestra zona. Entonces yo no advierto de qué manera pude haber colaborado en el desarrollo de esta actividad que se dice ilegal. No es ilegal. Pero me da la sensación de que en la disposición en que se encuentra el Ministerio Público a propósito de estos actos que han sido investigados en esta causa, no está acompañado, o dicho de otra forma, solo para el Ministerio Público existe una infracción al artículo 134. Porque el artículo 139 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece: las municipalidades, los intendentes y gobernadores y los servicios regionales del sector vivienda estarán obligados a ejercitar las correspondientes acciones penales cuando tengan conocimiento de la comisión de alguno de los delitos descritos en el artículo anterior. Y en el artículo anterior está precisamente el artículo 138, que es el que establece la sanción para los denominados loteos brujos. Y esto adquiere especial relevancia, porque si solo el Ministerio Público ha iniciado esta acción criminal en contra nuestra, debemos entender, a contrario sensus, que ninguno de los otros organismos que están encargados por la ley de velar por el cumplimiento de la norma del artículo 138, cuando tengan conocimiento de la comisión de alguno de estos, de los delitos descritos en el artículo anterior, significa que ni para las municipalidades, ni para los intendentes y gobernadores, ni para los servicios regionales del sector vivienda, los hechos investigados en este proceso significa que se haya cometido infracción al artículo 138. Solo el Ministerio Público advierte la existencia de esta supuesta infracción legal. Como en mi muy modesto concepto, las normas referidas a la complicidad que se me imputa no guardan ninguna relación, su señoría, los actos desplegados por Gómez en relación con los hechos en los cuales efectivamente él ha tenido participación. No voy a señalar sino solo
que para los efectos antedichos debería haber existido o debería haberse probado la existencia de dolo respecto a mi persona. Y este dolo no ha sido acreditado ni establecido por prueba alguna, de forma tal que, en virtud del principio de economía procesal, solamente diré que no está acreditado el dolo, requisito esencial para los efectos de la complicidad que se me imputa. Porque sabido es que la complicidad es siempre dolosa, de forma que se coopera o ayuda dolosamente en la ejecución de un hecho ajeno a fin de que el autor cumpla su objetivo. Otro elemento que la acción de cooperación debe ser considerada por el autor, lo que implica un grado de control en el desarrollo del mismo. Lo que importa conocer o saber que se está realizando un acto ilícito. La mera cooperación sin saber que se colabora en el acto ilícito de otro es insuficiente para ser considerado un cómplice. Pero esto dicho, nos hace reflexionar también sobre algunos otros elementos que fueron incorporados en la causa. La pregunta es, ¿solo Gómez redactó lo que ellos llaman escrituras públicas? No. Hubieron otros abogados también que redactaron iguales, idénticas o similares escrituras a las que se me imputa haber redactado. Me refiero a los abogados señores Jorquera, señor Mancilla y señorita Vargas. Debemos recordar, su señoría, que esta incorporación queda acreditada con la lectura que hizo el propio Ministerio Público de las escrituras en las cuales aparecía al final minuta redactada por, en algunas aparecía Flavio Gómez, en muchas, en otras aparecía el señor Mancilla, en otras aparecía el señor Michael Jorquera y en otras aparecía la señorita Verónica Vargas. Entonces, ¿cuál es la situación por la que se me acusa de ser cómplice? ¿No son también cómplices los otros que también desarrollaron esas mismas acciones que desarrolló Gómez? Me parece extraño. Y me da la sensación, su señoría, de que el Ministerio Público de esta provincia del Elqui ha iniciado lo que el fiscal nacional, en conjunto con el ministro Felipe Aguad, declararon a la prensa a propósito de algunos loteos que se estaban investigando. ¿Qué dijeron en la oportunidad? Esto está en la prensa, por lo tanto, un hecho público y notorio. Es una guerra formal. Lo anunciamos hace un tiempo y estamos cumpliendo con nuestro compromiso que no permitiremos este tipo de ilícitos. Con lo cual yo válidamente podría preguntarme si acaso yo mismo no soy el chivo expiatorio para responder frente a esta guerra que se anunció por el propio Ministerio Público. No he cometido delito alguno. He ejercido la profesión de manera independiente en la realización de estos actos. Nunca he participado en una asociación ilícita, sino que por el contrario, toda mi actividad no ha sido más que el ejercicio de la profesión de abogado. Y por último, quiero reivindicar la profesión de los abogados, porque de un tiempo a esta parte, 2 años y medio aproximadamente, para el Ministerio Público no hay peor delincuente que los abogados. Hemos sido muchos los convocados a los estrados judiciales del sector penal por situaciones derivadas de reclamos
formulados por nuestros clientes que entienden que hemos prestado una mala atención, o hemos sido llamados a prestar declaraciones por situaciones de que hemos tomado conocimiento judicialmente. No puede ser, su señoría. Nosotros somos colaboradores de la función, somos colaboradores de la Constitución del Estado de Derecho, no somos delincuentes. Por eso es que, invocando aquello, quiero terminar señalando que también olvidó el Ministerio Público el secreto profesional a que me encuentro obligado en el desempeño de mis funciones como abogado. Por todo lo dicho, solicito la absolución de todos los hechos por los cuales he sido acusado por el delito de estafa, que son los 2, 3, 4, 5 y 6, y también por el delito de formación de loteo irregular. Y en cuanto a la asociación ilícita, creo que ha sido ya claramente desvirtuada por las alegaciones efectuadas por mis predecesores, a las que me hago parte, y solicito también sea desestimada la acusación del querellante particular en tal sentido. Eso es todo. Muy bien, gracias. Como lo habíamos también señalado, vamos a dar la oportunidad de los derechos a réplica, pero eso lo vamos a hacer una jornada de tarde, solamente para los efectos de organización. Le voy a pedir cuánto tiempo es lo que requieren. Fiscal. Señoría, para que no me suceda lo que me sucedió en la mañana, que me faltó tiempo, voy a pedir 40 minutos en atención a que me tengo que hacer cargo de los argumentos de las 3 defensas de este juicio. Querellante. Si va a hacer uso de derecho a réplica y si va a hacer uso de derecho, ¿cuánto tiempo requiere? Voy a hacer uso de derecho a réplica y requiero 15 minutos. La defensa de la acusada Burdiles. No lo puedo saber, señoría, porque mi réplica se referiría solamente sobre lo que pueda replicar el Ministerio Público o el querellante. Entonces, no puedo Determinar el tiempo. ¿Tiene alguna aproximación, defensora Castro? Al igual que mi colega magistrado, tampoco puedo saber si es que voy a hacer uso del derecho o no, mientras no escuche Muy bien. la réplica. Solamente para terminar la consulta, señor Gómez. En los mismos términos. Sí. No. ¿Sí? 40 minutos, 15 minutos, y seguimos en la respuesta. Ya, perfecto. A las 14:30. Ya, bien, nos vamos a tomar un receso de 1 hora, así es que nos volvemos a encontrar 10 para las 3 de la tarde. Ay, ya. Es que yo pensaba que era como...